Muy bien, vamos a comenzar con árboles. Resulta pues que en este curso yo la verdad prefiero dar primero grafos y después árboles, pero bueno, el contenido está árboles primero y luego es grafos. Realmente un árbol es un caso específico de un grafo, pero bueno. Y pues por eso la explicación aquí va a estar como en esos términos, pero bueno, no es problemático tampoco. ¿Sí? Entonces, que vamos a hablar de árboles, aplicaciones de árboles, recorridos que podemos hacer en los árboles, el algoritmo de Prin y el algoritmo de Kruskal. Incluiré también la forma de implementar árboles, el famoso tab, que es lo que iré haciendo durante estas semanas. Entonces, un árbol es un grafo, como lo ven, es un caso específico de un grafo. Entonces, ¿qué es un grafo? Básicamente un grafo es una estructura que nos relaciona algo que se llama nodos a través de líneas que se llaman aristas. El caso más común que ustedes conocen de un grafo es, por ejemplo, tenemos a Juan, ¿sí? Y Juan tiene una cuenta de Facebook y tenemos a María, tenemos a Pedro. Entonces, ¿cómo se relacionan Juan y María? Juan y María se relacionan a través de una relación de amistad. Y Juan y Pedro también, ¿sí? Entonces, el nodo vendría siendo Juan y la relación, o sea, la arista, vendría siendo las conexiones con los otros amigos. El mejor ejemplo de eso es una red social. Entonces, bueno, dejemos grafos hasta allí. Entonces, muchachos, ¿qué pasa? Es un grafo conexo. ¿Qué quiere decir? Que todos los nodos están conectados, es decir, que no hay ninguno que esté por fuera y que no tiene circuito, es decir, que ustedes no pueden ir, digamos, en círculos, ¿sí? Que ustedes no pueden ir en círculos. Entonces, miremos ejemplos de árboles. Miren este ejemplo de árbol, miren que no tiene circuitos, ¿sí? Circuitos es que usted pueda ir en una ruta cerrada y tampoco tiene, bueno, y es conexo, es decir, todos los nodos son asequibles. Miren esto, estos dos son ejemplos de árboles. Miren este es otro ejemplo de árbol, como ustedes pueden ver. Y vamos a manejar algo que se llama la raíz. La raíz es el nodo inicial de un árbol. Vamos a empezar siempre desde allí. Y en el tab que vamos a utilizar, siempre vamos a tener estos árboles con raíz, ¿sí? Siempre vamos a arrancar desde un nodo en específico y vamos a ir hacia los demás. Cualquier nodo puede ser raíz, ¿sí? Eso es una definición arbitraria, definir un nodo como raíz. Puede ser en este caso C, podríamos seleccionar A, podríamos seleccionar E, podríamos seleccionar F, no hay ningún problema. Cualquiera de esos puede ser una raíz. Bien. Voy a ponerlo en pantalla completa. Entonces, bueno, este es un grafo, como les dije, un árbol es un grafo conexo que no tiene circuitos, como ven. Ninguno de esos tiene circuito, es decir, que podamos ir en círculos. Miren este de aquí. También es un árbol. Y vamos a ver cómo nos quedaría el árbol con raíz E. Con raíz E, miren cómo nos quedaría, ¿sí? De hecho, pues podemos seleccionar cualquiera de los grafos, cualquiera de los nodos, perdón, como raíz, no hay ningún problema con eso. Árbol, miren, este es con raíz E, ¿sí? Y vamos a seleccionar A. Este es este mismo, pero ahora con raíz A. Miren cómo queda, ¿sí? Indicar cuál de los siguientes grafos son árboles. A ver, mírenlo bien. ¿Cuáles son árboles y cuáles no? Mírenlo bien. No, a ver, el primero es árbol. Vamos a ver, ¿hay ciclos? ¿Ustedes ven ciclos? ¿Ven de pronto alguna cosa cerrada? ¿Dónde? ¿Dónde estaría el ciclo? ¿O no ven ciclos? Yo no veo ciclos, yo me atrevería a decir que sí. El segundo, analícenlo bien. El segundo, ¿qué podemos decir? ¿Hay algún ciclo? Entonces, sí es un árbol. ¿Y este de acá será un árbol? Mírenlo bien. Sí, correcto. ¿Observan que esto está separado? ¿Este pedazo? Entonces, no, porque no es conexo. Todos los nodos deben estar conectados, o sea, debe haber
o sea, usted puede ir de cualquier nodo a cualquier nodo. O sea, por ejemplo, puede ir de B a A, pero ahí no es posible ir de B a A. ¿Sí? Entonces esos no lo son. Ah, bueno, este es un circuito, no lo había pillado. Vamos a ver dónde está el circuito. Ah, sí, miren, aquí está el circuito, miren. ¿Lo ven? Miren aquí el circuito. Voy aquí, miren, voy aquí, voy acá y voy acá. Por lo tanto, este no es un árbol. ¿Por qué? Porque tiene un circuito. Sí, tiene un circuito. Entonces no podemos ir, básicamente un circuito es si podemos ir del nodo y volver al mismo. ¿Sí? O sea, ir desde A y terminar en A. Eso es un circuito. O sea, un camino cerrado. Entonces miren que allí no podemos. No, el primero no es un árbol porque tiene un circuito. El segundo sí es un árbol, no tiene problema. Y el tercero porque no es conexo. No hay forma de ir desde B hasta A, si ustedes observan. No hay forma. ¿Sí? Están desconectados. Miren que A y F están por aparte. Entonces no son un árbol. Miren acá. No es árbol porque hay un circuito. Es un árbol el segundo y el tercero no es un árbol porque no es conexo. Miremos un árbol con raíz C. Miren acá. Este es el árbol con raíz C. Como ven, podemos transformarlos cogiendo arbitrariamente cualquiera como raíz. Árbol con raíz en A. Bien, árbol con raíz en A. Acá está. Y miren este árbol. Bueno, aquí hay varias definiciones que nosotros vamos a hacer. La primera es que el nodo que seleccionamos arbitrariamente como raíz se va a llamar raíz, válgase la redundancia, va a ser la raíz del árbol. Bueno, acá seguimos. Y hay un concepto que aparece, el concepto de hojas. El concepto de hojas, muchachos, viene dado por lo siguiente. Prefiero explicar algo acá. Nosotros siempre vamos a ir de la raíz hacia abajo, ¿vale? Este nodo, acá, con respecto a este nodo se va a llamar padre y este es el hijo, ¿sí? Siempre que lo vemos de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, en el caso, E es el padre de L. Ahora bien, con respecto a E y a A, ¿quién es el padre y quién es el hijo? ¿Quién es el padre y quién es el hijo? ¿Con respecto a E, ¿quién es el padre y quién es el hijo? A es el padre y E viene siendo el hijo. Y hay varias cosas que aparecen aquí. ¿Quiénes son los hijos de A? B, C, D y E. Luego, ¿quién es el padre de G? C. ¿Quiénes son los hijos de D? Y JK. Bueno, con ese concepto ya podemos ir acá. Entonces, muchachos, una hoja es un nodo que no tiene hijos, ¿sí? Que no hay más después de ella. Entonces, lo que es F, N, H, I, J, R, S, P y L, P, Q son hojas porque no tienen hijos, ¿sí? No tienen hijos, ¿sí? Siempre que lo miremos de arriba hacia abajo. El camino de la raíz hasta cada hoja se conoce como una rama del árbol. Es básicamente, si vamos así, entonces tenemos una rama que sería A, B, F. Tenemos, por ejemplo, otra rama A, C, G, N y así. Entonces, por ejemplo, tenemos ABF, tenemos A, D, K o S, por ejemplo. Siempre que vayamos de arriba hacia abajo, yendo de padre hacia hijo. Y los nodos que van a tener hijos se van a llamar nodos internos. Sí, son aquellos que tienen hijos. ¿Cuáles son los que tienen hijos? Pues A, B, C, D, E, A, E, G, K, O y M. ¿Sí? Son los que tienen hijos. Ustedes pueden ver. Bueno, A es el padre de B, C, D, E y B es el padre de F. ¿Sí? Lo que les expliqué de padres e hijos. Y muy bien, B, C, D, E son los hijos de A o descendientes también se pueden decir. Todo lo que esté abajo de A son descendientes. O sea, tenemos los hijos, tenemos los nietos y así hacia abajo. Y
F es el hijo de B, es decir, que es un descendiente. Ahora, mirando hacia arriba se llaman ancestros. Es muy similar a un árbol genealógico. ¿Sí? Es muy similar a un árbol genealógico. Bueno, ahora bien, vamos a hablar de otro concepto que es la altura de un árbol. La altura empieza desde el nodo raíz, vamos yendo hacia abajo, o sea, la profundidad. La altura en el nodo raíz siempre va a ser 0. Los hijos de la raíz van a estar a profundidad 1. Los hijos de la raíz a profundidad 2. Y así sucesivamente. La profundidad de un árbol se categoriza como el nodo más profundo. ¿A dónde está el nodo más profundo? Por lo tanto, ¿cuál es la altura de ese árbol? 4. Si es el que esté más al fondo, es el que determina la altura del árbol. En este caso, el árbol tiene profundidad 4. ¿Sí? Y viene otro concepto que ya nos va a llevar a la implementación. Cada nodo tiene una aridad, esto es decir, la cantidad de hijos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la aridad de D? 3. ¿Cuál es la aridad de N? Aridad de N. N. 0. ¿Sí? Porque no tiene hijos. Sí, la aridad es la cantidad de hijos. Por ejemplo, la aridad de A es 4, la aridad de D es 3, la aridad de B es 1, la aridad de F pues es 0 porque no tiene hijos. Y bueno, entonces, de acuerdo a lo que yo dije, hagan el siguiente ejercicio. ¿Cuál es la raíz del árbol? ¿Cuál es el padre de E? ¿Cuáles son los hijos de G? ¿Cuáles son las hojas del árbol? La profundidad de M, la profundidad de B, la aridad de C y la aridad de J. Voy a pausar aquí la grabación y les doy un momento.